Hoy vamos a estar hablando en lo mucho, lo poco, ¿verdad? Lo que podamos abarcar sobre el temor a Dios. Amén. Ese es lo que vamos a estar trayendo en lo que es este miércoles de discipulado. Y no solamente quiero que lo recibas como una enseñanza más, sino que es algo que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro corazón, ¿verdad? Para poder seguir obedeciendo y caminando en el camino correcto y en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y así vamos a pasar con nuestra hermana Dalia, gloria a Dios, que va a estar trayendo esos primeros puntos. Escribe, anota, pero más que nada, escucha lo que el Señor tiene para decirte. Amén, bendiciones. Amén, gloria al Señor. Amén. So vamos a estar leyendo ahí, abriendo nuestra Biblia en Deuteronomio 10, 12 al 13. Y dice: ahora pues, Israel, ¿verdad? Un versículo que ya conocemos todos, ¿verdad? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Y me impresiona que lo primero que dice es: sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Sino que temas ¿a quién? A Jehová tu Dios, no al que está a la par, hermano. Amén. No que le tenga más miedo al diablo también que a Dios, ¿verdad? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Pero me impacta cómo resalta primeramente, antes de todo, que podamos temerle a Jehová, a Dios, ¿verdad? Que podamos tener ese temor hacia nuestro Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, hermano, es muy diferente a hablar al miedo. No estamos hablando de un miedo humano, si estamos aquí entendiendo. El temor a Dios, al contrario, es beneficioso para nuestras vidas, amén. Porque nos ayuda a caminar como a Dios le agrada. Nos ayuda a vivir aquella vida en santidad, amén. Y este tipo de temor, hermano, como decía, es beneficioso y debe ser enseñado. Mientras que el miedo, hermano, es un espíritu que no viene de Dios. Es muy diferente. Es una área que al contrario debe de ser conquistada en nuestras vidas. Amén. Y fíjate lo que dice en primera de Juan 4:18. En la Nueva Traducción Viviente. Amén. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En pocas palabras, lo que a mí me da a entender, hermano, que en ese amor que es derramado dentro de nuestros corazones no hay ningún tipo de miedo, sino que al contrario, como hemos experimentado ese amor que viene de lo alto, amén, hemos experimentado su presencia, ese mismo amor nos hace temerle a Dios. Y ahorita vamos a estar explicando qué realmente es ese temor a Dios, ¿verdad? Que no es ningún miedo que te paniquea, que te hace vivir, al menos que uno esté viviendo una vida en pecado. Ahí sí tienes miedo, hermano. Ahí sí viene el miedo a ser castigado. Ahí sí viene ese temorcito, hermano, que dice uno: ay, si Cristo viene yo me quedo, ¿verdad? Un tipo de miedo que no viene de Dios. Pero también hablamos de ese temor, hermano, que nos lleva a vivir esa vida en santidad, no por lo que nosotros podamos sentir sentimentalmente, sino porque lo que nosotros conocemos de Dios, amén, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios puro, que Él aborrece el pecado, amén. Una persona, hermano, que teme a Dios es porque conoce a Dios. Dile al que está a la par: el que teme a Dios conoce a Dios. Amén. Esto es lo más fundamental, hermano, que una persona que teme a Dios es porque lo conoce a Él, es porque ha tenido una experiencia viva con Dios, ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios, sabe quién es Dios, conoce sus atributos, hermano. Conoce que Dios es un Dios infinito. Conoce que Dios es un Dios impotente, que todo lo puede. Conoce que Dios es un Dios omnipresente, que está en todas partes. Conoce que Dios es un Dios omnisciente,
omnisciente, que todo lo sabe. Conoce que Dios es un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios santo, hermano, que no peca ni tolera el pecado, hermano. Conoce que Dios es un Dios justo, que es un Dios fiel, amén, digno de confianza. Conoce que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios amoroso, que es un Dios bondadoso, hermano. Y si seguimos diciendo, no vamos a terminar, porque a Dios nunca vamos a terminar de conocerlo, amén. Entonces el temor a Dios viene a través de ¿qué? De que conozcamos realmente ¿a quién? A Dios, de quién es Él, de que conozcamos sus atributos, de tener una relación viva con Dios, amén. Y esta relación viva con Dios, hermano, viene a través, este temor viene a través de tener esa relación con Dios. Por eso dice ahí en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, hermano. Entonces, una persona que le teme a Dios, número uno, ha aprendido a conocer a Dios. Número dos, ha aprendido a tener una relación íntima con Dios. Y esto, hermano, le hace tener una imagen y una visión tan clara de Dios, que sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, hermano. Entonces, cuando tú realmente tienes ese temor a Dios, es porque tú le has conocido, y esa imagen de Dios se empieza a estampar dentro de tu vida, dentro de tu ser, hermano, que ya no puedes moverte como te movías antes, teniendo una vida desenfrenada, siendo mentiroso, siendo chismoso, todo lo que termina en oso, hermano, amén. Si estamos aquí entendiendo, entendemos que como ya le hemos conocido a Él, hermano, es imposible seguir viviendo de la misma manera, sino que, hermano, ¿cuántos de ustedes tuvieron una experiencia con Dios? Yo conocí a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, que cuando yo estaba perdida en mis delitos, en mis pecados, a punto de suicidarme, Él me abrazó, Él extendió su mano, y eso produjo un temor, decir, oh my God, si Él me amó tanto, si Él tuvo misericordia, si Él me rescató, ¿por qué yo no le voy a dar lo mejor? ¿Por qué yo no voy a vivir esa vida para Él? Si estamos aquí entendiendo. Entonces, ese temor, hermano, nos hace conocerlo, nos hace tener una relación viva con Él, y viene a estampar una imagen y una visión tan clara de Dios, que sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. My God, podemos mirar el ejemplo, hermano, de Sadrach, de Mesac y de Abednego. ¿Cuántos hemos leído esa historia, hermano? A mí me impresiona mucho, porque dice que estos tres jóvenes hebreos fueron probados, hermano, a ver si realmente amaban a Dios, a ver si realmente, y podemos mirarlo ahí en Daniel 3:16 al 18, que dice un poquito: Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos, porque Nabucodonosor estaba lleno de ira, porque no se habían postrado ante esa estatua que él había hecho. Y dice que cuando él le dijo a los jóvenes hebreos, dice que ellos le dijeron, no es necesario ni que te respondamos, no vamos a ponernos en duda, no vamos a ponernos en cuestión, aunque estés enojado, aunque estés airado, nosotros sabemos al Dios que le servimos. Y fíjate lo que dice en el versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Ellos conocían tan palpablemente a Dios. Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjese lo que dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y fíjese, hermano, y después dice que el rey se espantó, porque cuando ellos fueron
fueron lanzados al fuego, no solamente miró 3 personajes, sino que miró 4 personajes, y uno de ellos se miraba más joven. Entonces esto a mí que me da a entender, hermano, que estos jóvenes hebreos habían conocido a Dios, tenían el temor de Dios, sabían quién era Dios y no estaban dispuestos a quebrantar nada de lo que ellos habían conocido de Dios. Aunque ellos dijeron, si Dios no nos llega a rescatar, como quiera no adoraremos tus dioses. Ese es el temor a Dios, hermano, cuando no nos doblegamos a nada de lo que hay en este mundo, y la misma imagen de Dios que está estampada dentro de nosotros no nos permite fallarle, no nos permite pecar contra Dios, no nos permite quebrantar nuestros principios, porque le hemos conocido y sabemos que Él es fiel a lo que Él promete. Amén. Y aún, hermano, podemos ver a Abraham cómo conocía tanto a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y dice que cuando su hijo Isaac le preguntó, ya tienes la leña, ya tienes el fuego, ya tienes todo, pero ¿dónde está el corderito que vamos a sacrificar? Y él le dijo, Dios proveerá. Y aún así dice que cuando él levantó el cuchillo y estaba a punto de sacrificar, a su propio hijo, escuchó una voz del cielo que le dijo que se detuviera, y que ahora él entendía que realmente había temor de Dios dentro de su corazón, hermano. Tú lo puedes leer ahí en Génesis 22, 8 del 10 al 12, hermano. Dice, fíjate que dice en el 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. My God, qué tremendo, hermano, que Dios te conozca como una persona que le teme a Él. Eso es poderoso, hermano, amén. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Oh, uno podría haber dicho, Señor, pero ¿cómo me estás pidiendo a mi hijo? Señor, hubiera podido cuestionar, pero algo que no llevó a cuestionar a Abraham a Dios es que él conocía quién era Dios. Es que y eso que él conocía de Dios le hacía temer a Dios, le hacía obedecerlo, hermano. Por eso, hermano, una persona que teme a Dios le conoce, como dijimos, hermano, y lo vuelvo a repetir. Y fíjate lo que dice en Primera de Juan 4, 7 al 8. Si estamos aquí agarrando, ahorita, mi hermano, voy a tirar estoy introduciendo un poquito, amén. Fíjese, todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ¿qué? Ama. ¿Que qué? Ama. ¿Es nacido de quién? De Dios, y conoce ¿a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí hablamos, hermano, y fíjate, cuando yo estaba meditando bien profundamente en este versículo, se me vino un fax. Y este fax, hermano, es que todo aquel que ama a Dios es porque es nacido de Dios, lo lógico que dice en el versículo, y conoce a Dios. Y todo aquel que lo ama conoce de Dios, y todo aquel que lo ama, que ha nacido de Dios y lo conoce, aquí viene lo bueno, le teme con todo el corazón. Si estamos aquí entendiendo, lo voy a volver a repetir. Todo aquel que ama a Dios es porque es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce ¿a quién? Y solo todo aquel que lo ama de verdad, que ha nacido de Dios, que realmente ha tenido un verdadero arrepentimiento y lo conoce, le teme con todo el corazón. Hello, si estamos aquí. O sea, hermano, que si realmente hay un amor todavía fingido, si todavía tus principios son puestos a prueba y los quebrantas, si todavía, hermano, no hay ese amor que sobrepasa cualquier circunstancia, hermano, es que hace falta realmente nacer de Dios. Es que hace falta realmente conocer más a Dios. Es que hace falta realmente temer realmente a Dios. Si estamos aquí entendiendo, hermano, amén. Entonces, hermano, esto me lleva a entender a mí, ¿qué es el temor a Dios? Número
hermano, el temor a Dios es una impresionante reverencia. Anota ahí, el temor a Dios, ¿qué es? Es una impresionante reverencia. Y cuando hablamos de reverencia, hermano, estoy hablando con gente que ama a Dios, que ha nacido de Dios y que conoce a Dios, y eso lo lleva a temerle. Y por cuanto le teme, hermano, esta persona sabe reverenciar a Dios. Si estamos aquí entendiendo. Oh, hermano, amén. Nomás porque no me toca la carnita, hermano, me toca introducir el temor a Dios, amén. Fíjese, hermano, y una persona que tiene esa reverencia hacia con Dios tiene un profundo respeto. Dile al que está a la par, respeto. Este profundo respeto te hace hacer tres cosas. ¿Cuáles son, hermana Dalia? Te hace admirarlo, te hace estimarlo y te hace considerarlo y valorarlo por lo que Él es hacia tu vida. Si estamos aquí entendiendo, hermano, cuando tú tienes realmente esa imagen es del Dios que tú has conocido, hermano, hay ese amor dentro de ti. Has nacido de Dios y lo has conocido realmente, hermano. Eso te lleva a tener una reverencia hacia con Dios, a tener un respeto hacia con Dios, a tener una admiración hacia con Dios, a tener un amor genuino que nace del corazón y que no es quebrantado por nada ni nadie, hermano. Cuando yo experimenté lo que es realmente temerle a Dios, yo le dije: Señor, ayúdame a vivir esa vida que te agrada a ti, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a serte fiel, Señor, porque ese es el Dios que yo he conocido, un Dios fiel, un Dios grande, un Dios sobrenatural. Es que yo no sé, hermano, qué imagen tú tienes de Dios, porque esa imagen que tú tienes de Dios te hace tener reverencia hacia con Él. Amén. Esta es la primera definición, hermano. El temor a Dios es una impresionante ¿qué? Reverencia que te hace tener un profundo respeto, admiración y amor hacia con Dios. Y ese respeto te hace admirar, estimar, considerar y reconocer el valor de tu Dios. Si estamos aquí, y fíjate lo que dice Jeremías 10:6-7, está poderosísimo. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el ¿qué? El temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. My God, qué poderoso, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Y el temor de Dios, número 2, el temor a Dios es aborrecer el mal. Dile al que está a la par, todavía te gusta andar medio raro ahí, todavía te gusta estar pecando. El temor a Dios es aborrecer el mal, hermano, y lo dice clarito en la Biblia, hermano. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y fíjate lo que dice Salmo 97:10: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Hello, ¿será que hay uno por ahí que todavía es movido por el mal? ¿Será que hay uno por ahí que todavía está teniendo relaciones ilícitas, en adulterio, en fornicación, mirando lo que no tiene que mirar, hermano? Y aquí se pone disfraz de cristiano y allá, hermano, todavía es movido por el mal. El temor a Dios es aborrecer el mal. Y cuando hablamos de aborrecer, significa tener horror. Oh my God. Pero hay uno como que hasta se deleitan pecando, hermano. Y vienen a la iglesia y todos como que si no hubieran hecho nada. Fíjate, hermano, aborrecer el mal es tener horror, alejarse de algo, es tener pánico o apartarse de algo, hermano.
Oh, amén, hermano. Una persona que teme a Dios aborrece el mal, aborrece el pecado, le tiene horror, se aparta, hermano. Por eso no puede ni mirar la cerveza, por eso no puede mirar ni el alcohol, no puede mirar ni la droga, no puede mirar cosas que a Dios no le agradan, hermano. No puede estar maldiciendo, hermano. No puede estar viviendo una vida falsa porque le tiene horror a todo eso, porque se ha apartado de eso. Es un pánico, hermano, un temor dentro de ti que cuando quieres hacer algo malo, automáticamente ese temor, esa reverencia, ese respeto te hace reaccionar en contra de lo malo. Si estamos aquí entendiendo, fíjese, hermano, todo aquel que teme a Dios también sabe que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios santo que no tiene ninguna relación con el pecado, y es por eso que Él nos manda a vivir una vida en santidad, apartada del pecado, y a vivir en el temor de Él. Por como dice en primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Dile al que está a la par: sé santo porque Él es. Pero hermano, con autoridad, hermano, como que si tú no anduvieras pecando y no anduvieras escondiendo nada, hermano, amén. Si estamos aquí, hermano, y esto, cuando nosotros le tememos a Dios, esto nos lleva a aborrecer el mal. Y fíjate, hermano, tenemos ese temor de causarle tristeza o dolor, porque sabemos cuán increíblemente miserable es el pecado, ¿sí o no, hermano? Porque de ahí fue de donde nosotros salimos. Porque sabemos cuánto Dios lo odia y cuánto le duele cuando pecamos. No queremos nada más en este mundo que agradarlo y honrar su nombre, hermano. Oh, hermano, con tan solo el hecho de pensar en fallarle a Dios produce una tristeza dentro de tu corazón, porque así es como Dios se te ha revelado. Oh, hermano, hasta el día de hoy, si hay una oración que le pido a Dios y siempre le oro: Dios, que el temor hacia ti nunca se aparte, Dios. Que la imagen de ese Dios que yo conocí, que se me ha revelado, nunca se aparte. Y ese temor me hizo apartarme del pecado. Ese temor me hizo apartarme de las malas amistades. Ese temor me hizo apartarme de las redes sociales donde suben pura cochinada y ahí estás pegado mirando tanta cosa. Hermano, es que Dios es un Dios santo y su santidad lo hace reaccionar contra el pecado. Si estamos aquí entendiendo, por eso yo quiero que entiendas que una persona que le teme a Dios lo conoce, tiene una relación con Dios, sabe quién es Él, tiene la imagen de Dios, que antes de responderle a su marido, de levantarle la mano a su esposo o viceversa, oh, hermano, se detiene y dice: Señor, no te quiero fallar. Que antes de regarla, ir a pecar, hermano, por ahí rentarse un hotelito, irse a meter con alguien medio raro, hermano, antes de hacer sus maquinaciones, dice: no, Señor, no, yo no voy a caer en descrédito, yo no voy a caer en pecado. Una persona que le teme a Dios dice: Dios, pon un asco por el pecado. Si estamos aquí entendiendo, temer a Dios implica honrarlo. Número 3, implica ¿qué? Honrarlo con nuestras palabras, con nuestra alabanza, expresarle gratitud y obedecer su palabra por encima de todo, no importa quién sea. Simplemente quieres obedecerle. Honrar es obedecer. Honrar es mostrar tu alabanza. Por eso estos 3 jóvenes hebreos sabían a quién era el único que ellos tenían que postrarse y alabarle y adorarle, y prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Encima de un rey, que ese rey tenía toda la posibilidad de quitarle la vida, y lo hizo, pero aún así no le quitó la vida, sino que él miró la gloria de Dios. Obedece a Dios y mirarás la gloria de Dios, porque ese es el Dios al que nosotros le tememos. Amén. Es obedecer su palabra por encima de todo y de todos.
todos, incluso si duele, incluso si no lo entiendes. Ahí está Abraham, hermano. Incluso si no puedes ver el beneficio, pero los seres humanos queremos obedecer y entender, hermano. Queremos que no nos duela, hermano. Queremos mirar los beneficios. Quiero ver ya. No. Simplemente lo obedeces porque le temes y sabes quién es Él. El temor de Dios crea un deseo profundo de obedecerle y agradarle sobre todas las cosas, no queriendo decepcionarlo. Por eso, mira, te dicen algo y así obedece, porque dices, no voy a decepcionar a mi Dios, no voy a desagradar. Pero hay unos hermanos que son más cabezones que saber qué cosa, desobedientes, hermano, y tienen la cabeza más grande que Goliat, hermano, y aún así no entienden. Por eso en Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. O sea, se deleita en obedecer en gran manera. Es un deleite para él obedecer a Dios, honrar a Dios, porque le teme, hermano. Para él no reniega, para él no es una carga, para él no es una frustración, para él no es un sacrificio. ¿Por qué cree que Abraham se movió de la manera que se movió? Y Dios le dijo: oh, por cuanto miré que el temor de mí estaba dentro de tu corazón, oh, haré grande tu descendencia como la arena, como las estrellas, hermano, amén. Temer a Dios, ya para terminar, implica reconocerle como el creador. ¿Reconocerle como qué? Como el creador, como la fuente de la vida y de todo lo que existe. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida. O sea que es fuente de vida dentro de nosotros, para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando tú le temes a Dios, sabes que Él es el único al que tú puedes recurrir. Que Él es la fuente de agua viva y de todo lo que existe. Que por más que trates de correr a una cosa, a otra cosa, ir a llenarte, ir a saciarte, al final de cuentas siempre vas a sentir un vacío sin el temor de Dios. El temor de Dios es ese manantial que te llena, que te sacia, que te hace vivir para Él, hermano, amén. Que te libra de los lazos de la muerte. Y el último punto: el temor a Dios implica querer hacerlo feliz. Es el deseo ardiente de quererlo complacer en todo, de vivir conforme a su palabra y de honrarlo en todo lo que hacemos, haciendo lo imposible por agradarlo y que Él se complazca de vosotros. Y Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace de aquellas personas que le temen, hermano. Temer a Dios es confiar plenamente en Él. Temer a Dios es confiar a ciegas en Él, porque tú sabes que Él es fiel, que Él no falla, que Él cumple lo que promete. Por eso en Job 4:6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ese temor a Dios te hace, hermano, confiar en Él, y esa confianza en Dios te hace tener esperanza y vivir una vida en integridad delante de Dios sin fallarle. Hoy en día, hermano, Dios busca esos hombres que le teman a Dios con todo el corazón, que no quebranten los principios, que obedezcan la palabra, que sigan teniendo reverencia hacia su nombre, que sigan teniendo ese respeto, que aborrezcan el mal, que lo quieran honrar, que lo quieran alabar, que le expresen su gratitud, que lo obedezcan, que lo reconozcan como esa fuente de agua viva. Hoy en día Dios busca esos hombres que quieran hacerlo feliz, que quieran complacerlo, que Dios pueda decir: me complace ese hombre que está ahí parado, me complace esa mujer que está ahí, porque quiere agradarme, hermano. Qué lindo es cuando Dios te puede decir
decir esa palabra, pero eso no se encuentra en cualquier persona. Solamente se encuentran personas que mantienen una relación viva con Dios, que lo conocen y no se cansan de conocerlo, que le dicen quiero conocerte más, hermano, porque tú no puedes respetar a quien no has conocido. Oh, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tremenda palabra, hermano. Esa es la introducción de lo que es el temor a Dios. Amén. Número 1, la hermana nos dijo que es una impresionante ¿qué? Reverencia. Número 2, es aborrecer el mal. Es honrarlo con la palabra, con la alabanza y nuestra ¿qué? Obediencia. Amén. 4, reconocerle como ¿qué? Como creador. Y 5, es hacer a Dios feliz. Amén. Espero que haya agarrado esos 5 puntos, hermano, porque ahí está la base para poder comenzar a temer al Señor. Amén. Para recibir de Dios, primero tenemos que obedecer a Dios. Amén. Entonces así vamos a pasar, gloria a Dios, con nuestro hermano Johnny, que va a hablar cómo se manifiesta ese temor en Dios en una persona. Amén. Ya que hemos aprendido, iglesia, que es el temor a Dios, algo que Dios quería poner fuerte en nuestro corazón, o puso fuerte en nuestro corazón, mejor dicho, es cómo se obtiene ese temor y cómo se manifiesta. Cómo se obtiene ese temor y cómo ¿qué? Se manifiesta. Diga fuerte: el temor a Dios. Y cuando yo meditaba esto me impactaba mucho, y Dios me hablaba cuando yo estaba orando sobre la palabra del Señor en Éxodo 3, porque podemos ver conforme a la palabra de Dios en Éxodo 3, cuando Dios le hace un llamado a Moisés, dice la palabra que Moisés mira la zarza y miraba que la zarza no se consumía, que la zarza no sé qué, se consumía. Y me encanta mucho porque al momento que Dios se le revela a Moisés, dice la palabra del Señor en Éxodo 3, yo se lo voy a leer, dice: viendo Jehová que él iba a ver y lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y respondió Moisés: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Quita tu calzado de qué? De tus pies. ¿De dónde? Porque el lugar en que tú estás, tierra santa, ¿qué es? Y me encantaba mucho este capítulo, porque al momento que Dios se le revela, para Moisés entender, recibir y alinear su vida a este llamado, el llamado, ¿verdad?, que Dios le hace, él tuvo que escuchar y conocer a Dios. Pero al momento que él mira y tiene ese encuentro con Dios, antes de que Moisés se le acerque más a Dios, como que en ese momento Dios le dice: hey, espérate, wait a minute, hey, cuidado. O sea, espérate, antes de que te acerques a mí, porque podemos ver que rápidamente Moisés atiende al llamado. ¿Y cómo atiende Moisés al llamado? Cuando Moisés dice: heme aquí, o sea, recibe el llamado de parte de Dios. Pero antes de continuar, Dios le dice a Moisés: espérate, o sea, detente, no te acerques. Era bien importante de que Moisés entendiera lo que Dios quería hablarle a Moisés, ¿verdad? Y dice: no te acerques, quita tu calzado. En otras palabras, remueve tu calzado de tus pies, porque en el lugar donde tú estás, tierra santa, ¿qué es? Y Dios le quería dar a entender o enseñar a Moisés que para acercarse a él, no solamente basta en rendirse. Mucha iglesia, o muchos de la iglesia, o muchos adultos o jóvenes piensan que para acercarse a Dios solamente basta con rendirse. Moisés se rindió. Pero Dios le quería hacer entender a Moisés que no solamente basaba en rendirse, sino primero en remover su calzado. Y el calzado significa tu vieja manera de vivir. ¿Tu vieja manera de qué? De vivir. O sea, Dios le quería dar a entender a Moisés: hey, espérate, te rendiste. Ya vamos al punto número 1, ya lo pasamos, te rendiste. Punto número 2, tienes que remover tu calzado, tus viejas costumbres. Tienes que remover lo que a mí no me agrada. Tienes que remover los pensamientos, las actitudes, Moisés, o el lenguaje que tú sabes que a mí no me agrada. Porque Moisés huye de Egipto, pero huir de Egipto no significa que removió sus costumbres o sus vestiduras. Se quedó con las mismas sandalias, o a lo mejor pudo reemplazarlo con las costumbres de los madianitas, pero nunca cambió su manera de vivir o sus costumbres. Y Dios le quería dar, ¿verdad?, un encuentro personal, ¿verdad?, a Moisés. Le quería revelar su propósito, le quería revelar, ¿verdad?, quién era él. Pero Dios primero se le presenta como un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no se relaciona con el pecado.
Y cuando Dios le dice, hey, espérate, porque en el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. En la palabra hebreo, esa santidad o tierra santa significa Kodesh. ¿Significa cómo? Kodesh, que significa un lugar sagrado, un lugar dedicado, un santuario, algo de consagración. En otras palabras, yo le decía, espérate, Moisés, remueve, ¿verdad? Despójate de tu vieja manera de vivir y acepta el primer llamado que te estoy haciendo, que es el llamado a la santidad. ¿El llamado a qué? A la santidad. Porque es fácil llegar a la iglesia. Dios no le interesaba que Moisés entendiera su llamado primero. Dios no quería revelarle primero, te voy a hacer un pastor, te voy a mandar a que tú vayas a rescatar el pueblo de Israel. No, lo primero que Dios quería que Moisés entendiera de él era su santidad. Era el tener el respeto, era el tener el reverencia, era de que entendiera de que Dios, para agradarlo, tú puedes activar, tú puedes venir a la iglesia, puedes levantar tus manos, pero si hay cosas dentro de ti que a Dios no le agradan, tú tienes que removerlas ya de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Le dice, en el lugar donde tú pisas, tierra santa es Kodesh, es algo sagrado, algo de valor, algo dedicado a mí. Entonces es bien importante remover las cosas, ¿verdad?, del pasado para realmente entender el temor a Dios. ¿Y cómo se obtiene el temor a Dios? Número uno, para obtener el temor a Dios es importante tomar una decisión. ¿Tomar una qué? Una decisión. Dígalo fuerte, ¿tomar una qué? Una decisión. Moisés tuvo que tomar la decisión de verdaderamente remover lo que le podía estorbar de enfocarse en Dios y dedicar su vida a Dios. Y algo que Dios me hablaba a mi corazón, así como es una decisión de calidad y de cualidad el querer madurar, también es necesario tomar una decisión de calidad al querer tener temor a Dios. Porque mucha gente puede venir a la iglesia y le gusta la presencia, le gusta recibir lo de Dios, le gusta que lo empapen de aceite, que le den su llamado, pero también es una decisión de calidad el querer temerle al Señor. Dios le llama y le dice a Moisés, hey, espérate aquí, primero quita lo que te es necesario remover para que me conozcas más. Y Moisés tuvo que tomar esa decisión de realmente removerlo, de realmente quitarlo. Y así como una decisión de calidad y de cualidad, el querer madurar, también es necesario tomar una decisión de calidad, el querer tener temor a Dios. Él, con su infinita misericordia, Dios con su amor inagotable nos ministra y nos toca a través de su Santo Espíritu. Pero la decisión es nuestra en querer vivir en rectitud o seguir con las mismas sandalias y vestiduras de antes. Porque hay personas que vienen a la iglesia y se congregan, pero su caminar es el mismo de antes, no hay un cambio. Vienes a la iglesia y no hay cambio en ti, tu actitud es la misma. Afuera no saben si eres cristiano o eres cristino o eres egipcio. No saben si todavía eres egipcio, de todavía anhelas lo de antes. Porque a Dios no le interesa que solamente vengas a la iglesia, a Dios le interesa que tú remueves lo que te está estorbando a conocerlo de verdad. Y hay muchas personas que se congregan, muchos jóvenes que vienen, pero no dejan su mundanalidad, no dejan, ¿verdad?, su manera de ver, son las mismas costumbres de antes. ¿Cómo puedo obedecer a Dios, obtener, verdad, ese temor a Dios? Perdón, ese temor es primero tomando una decisión. ¿Y qué costumbres tenían los egipcios? ¿Por qué Dios quería que Moisés tomara la decisión? ¿Tomara qué? ¿Tomara qué? De remover sus sandalias. ¿Por qué Dios quería que Moisés removiera sus sandalias, tomara la decisión? Porque los egipcios eran personas idólatras. Los egipcios eran personas que mataban fácilmente. ¿Cómo tú matas con tu palabra fácilmente a tu cónyuge, a tus hijos, a los que trabajan contigo? ¿Cómo tú matas fácilmente a aquellas personas que a Dios no le agradan? ¿Cómo tú te comportas? Porque todo lo que tiene que ver con el temor a Dios es, para obtener temor significa tomar una decisión. Y tú no puedes venir al altar, a la iglesia, con las mismas costumbres de antes. Tenemos que remover todo lo que nos hace matar a los demás fácilmente. ¿Qué costumbres tenían los egipcios? Eran personas sin misericordia.
Eran personas que adulteraban. Lo podemos ver en Génesis, como la mujer de Potifar se quería acostar con José y José tuvo que huir. Tenían costumbres que adulteraban, y nosotros no podemos tener las mismas costumbres. El querer adulterar, el querer ver a los hombres, a las mujeres ajenas y querer pecar con nuestros ojos. Usted no puede ir a la fábrica a hacer un relajo como si fuera la prepa o la high school y querer andar hablando mal con otros hombres siendo una mujer casada o una joven que viene a la iglesia. Usted no puede entrar así a las compañías de pintura, de electricidad, estando casada. Los chavos que no tienen conocimiento de Dios ni temor de Dios, la sigan coqueteando y usted se deje desmoronar. Usted no puede andar así. No puede andar así como joven o como adulto, porque es necesario remover las cosas, ¿verdad?, de antes. ¿Y qué otras cosas tenían los egipcios? Eran personas egocéntricas que se enfocaban en ellos mismos solamente. Y Dios le dice: hey, espérate, primero tienes que conocerme como un Dios de santidad. Primero necesitas que conocerme como un Dios recto. Yo te puedo dar bendiciones, te puedo dar todo, pero también tienes que aprender a respetarme, como decía la hermana, a tener reverencia ante mi presencia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte con todo su corazón. Salmos 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Esa decisión es una decisión de calidad. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de calidad de querer realmente temerle al Señor. De querer realmente, ¿qué? Temerle al Señor. Es una decisión de calidad que tenemos que tomar en nuestro diario vivir. Hay personas que desean las bendiciones, desean un llamado, un ministerio y sobre todo servir dentro de la iglesia sin tomar una decisión diaria en querer respetar, tener reverencia a Dios y querer hacerlo feliz, como decía mi hermana. Es importante tomar esa decisión. La juventud de esta iglesia, los adultos de esta iglesia necesitan tomar la decisión verdaderamente de despojarse del mundo y anhelar el buen camino de Dios. El problema del ser humano y de la iglesia de hoy en día es que no desea tomar esa decisión porque no le interesa verdaderamente las cosas de Dios. Y usted mira cuando una persona toma esa decisión de calidad, porque automáticamente hay fruto, hay cambios. No se le tiene que repetir de su vestidura, no se le tiene que repetir cómo tratar a la gente, no se le tiene que repetir el no andar mintiendo. Usted mismo toma esa decisión de calidad. Usted mismo decide el querer temerle a Dios. Dios una vez me dijo, porque yo le decía a Dios: Dios, ponme de tu santidad, pero también ayúdame a respetarte. Yo quiero respetarte, ayúdame, ponme ese temor en mí. Dios me decía: yo te doy de mi presencia, pero tú escoges si me quieres temer o no. Porque el pecado está a la puerta y tú decides abrir la puerta de ese pecado o nunca abrirle y ponerle más, ¿verdad? Los apartamentos, ¿no ha visto? Y los hoteles que tienen un candado de aquí, del otro y de tantos candados que no se puede abrir la puerta. Uno decide si quiere abrirle la puerta al pecado o no. Porque hay muchos que reciben presencia, Dios los ministra y al siguiente día o en la noche anda pecando. ¿Por qué? Porque no toma una decisión de querer respetar a Dios de verdad. Muchos están brincando en la danza, adorando a Dios, y el Espíritu Santo tan hermoso te toca, te ministra, y tú hasta aquí le juras que ya no vas a pecar, y saliendo se te olvida y vuelves a pecar. ¿Por qué no has tomado esa decisión de calidad? Es una decisión de ¿qué? De calidad. El querer respetar a Dios, el querer temerle al Señor, el de querer honrarlo. Y Dios me decía: muchos no tienen temor y no toman esa decisión. Dios me decía: y muchos jóvenes y adultos, porque verdaderamente no les interesa lo que yo les puedo dar, no les interesa las cosas mías, y sobre todo no han aprendido a amarme de todo corazón. No han aprendido a amarlo ¿de qué? De todo corazón. Lo cual implica el segundo punto. Primero es de tomar la decisión. Segundo, el temor a Dios crece en una persona cuando amas a Dios de verdad. Cuando amas a Dios ¿de qué? De verdad. El amar a Dios es una virtud que hace crecer el temor de Dios en nosotros. Apunte ahí, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hoy en día la iglesia necesita realmente conocer a Dios y entregarse por completo.
Aparte de tomar la decisión, amarlo. Cuando tú amas, tomas esa decisión. Y muchas personas se crecen o creen inteligentes en su propia opinión, pero es triste ver tanta inteligencia perderse por falta de entrega, pasión y amor por Dios. Es triste. La misma pasión por Dios te refrena a pecar contra Él. Eres tan sensible, oiga bien, al Espíritu Santo, que permites que Él mismo te ponga un stop, un alto, un límite y te direccione a salir del lugar de tentación. Tú permites que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Hoy en día tú miras a muchos cristianos como si fueran católicos. Toman, beben, escuchan música mundana y solamente se consagran el día de servicio. Solamente se consagran de 7 a 10. Se consagran de 11 a 2 de la tarde, pero ya a las 9 están cayendo en el mismo pecado de siempre. ¿Por qué? Porque no hay realmente ese amor por Dios. El temor a Dios crece en una persona cuando amas a Dios de verdad. La misma pasión por Dios te refrena a no pecar. Y hay personas que vienen a la iglesia, pero como quiera se satisfacen su carnalidad, hablando mal de las personas dentro de la iglesia, dentro del trabajo, aún con sus propios familiares, porque no hay amor hacia con Dios. Yo no entiendo por qué tanta gente le gusta andar en chismerío cuando el mismo Espíritu Santo te refrena y te redarguye cuando tú haces algo malo. Yo no sé por qué hay mucha gente hablando mal del líder, de las personas, cuando el mismo Espíritu Santo te inquieta y te hace sentir triste. Pero el problema es que la gente no tiene amor por Dios de verdad. La misma gente le vale un cacahuate lo que Dios piensa. Primero piensa en ellos mismos. Y muchas personas tienen tiempo sin cambiar. Cuando amas a Dios, tienes temor en ofenderlo de esa manera y eres refrenado. Toda tu vida has sido persona, ¿verdad?, que a lo mejor le gusta el escándalo, el chismerío, y te comportas con actitudes incorrectas, pero es necesario amar a Dios de todo corazón. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Déselo fuerte. El mismo Espíritu Santo, vamos rápido, el mismo Espíritu Santo se encarga de redarguirte para que no vuelvas a hacer lo mismo de siempre. Tú tomas la decisión de temer a Dios y cuando empiezas a amarlo de verdad, porque por agradecimiento, por gratitud, por pasión, eso mismo te refrena a pecar contra Él. Te refrena. Mire, Salmo 97:10, como decía mi hermana, ustedes que aman a Dios odien el mal. ¿Odien qué? Y fíjese, uno de los salmos que me encanta bastante, váyase a Salmo 139, rápido, al 23 al 24. Salmo 139, versículo 23 al 24. Yo lo voy a leer en una traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Pero estamos hablando que para temer a Dios, o sea, ¿qué se obtiene? ¿Qué es necesario hacer? Una, tomar la decisión. Dos, amar a Dios de verdad. Diga conmigo, amar a Dios. Fuerte, dígalo, amar a Dios de verdad. Y mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 139, 23, 24. Fíjese el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Oiga bien, esta es la clave. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, Dios. Oiga bien. Y Dios lo que me hablaba orando, de decirle a muchos de los jóvenes y adultos que están aquí en esta generación, el problema de esta generación es que no sabe qué es ser redarguido. Esta generación no sabe qué es ser redarguido por Dios, por el Espíritu Santo. Nunca han experimentado qué es ser redarguido a través de su pecado. Pecan y lo siguen haciendo y no se sienten mal. Lo miran como algo común, algo normal, porque nunca han aprendido a amar a Dios. Nunca han sentido que es sentirse redarguido. Cuando tú amas a Dios y el mismo Espíritu Santo te refrena: hey, no hables así, hey, no mires a la persona de esa manera. Te sientes tan mal que tú solamente quieres vivir para Dios. Tú solamente quieres agradar a Dios. Tú solamente quieres darle tu voluntad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el salmista dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Fíjese, ese es un íntimo, ese es alguien que ama a Dios. Y esta generación, Dios me decía, jóvenes y adultos no han entendido o nunca han experimentado qué es ser redarguido. No saben qué es ser redarguido.
Nunca han sido redarguidos a través de sus malas decisiones. Dios les aconseja a través del líder, a través de la palabra. Al día siguiente cometen ese error de no robar, no mentir, no tratar mal al prójimo o no meterte en deudas, y lo haces y no se siente redarguido. No se siente triste, no dice en su mente: men, Dios, la regué, perdóname, me siento bien mal. Hasta sientes como que te quiere dar vómito, diarrea, la alta presión se te quiere subir. Estoy hablando con gente que sabe qué es esto. Y el problema de esta generación, que mira mucha gloria, está impuesto a la gloria, pero no sabe qué es sentirse mal cuando la riega ante Dios. Está impuesto al mover, a la alabanza profética, a la palabra profética, pero saliendo de aquí no sabe qué es ser un hijo de verdad de Dios. Nunca ha aprendido, porque al momento que usted habla mal de su prójimo, del líder de la iglesia o de un trabajador, se siente triste, se siente mal. Muchos me dicen: hermano, ¿y con qué se come eso? ¿Con chile? ¿Con salsa? ¿Con queso? ¿Verdad? ¿Cómo se come eso, el ser redarguido? Eso se sucede, joven, adulto, cuando tú conoces a Dios y lo experimentas de todo tu corazón, con todo tu corazón. Muchos no saben qué ser redarguidos a través de no obedecer el consejo, a través de comportarse como un mundano. No entienden, no saben qué es temerle a Dios en esa magnitud. Como nunca han experimentado ese redargüimiento, se apecan, cometen un error, o echan maldiciones, o se echan un taco de ojo con la vecina, o de repente sale una canción, ¿verdad?, en el supermercado mundana, y usted va manejando y la pone en YouTube. Cabo nadie lo está viendo, nadie la está viendo, y no se siente mal. No se siente redarguido. ¿Por qué? Porque no hay amor, pasión, entrega por Dios. Y esta generación, esta juventud, esta iglesia, adultos, necesita aprender a tener amor, pasión por Dios de verdad, para que el mismo Espíritu Santo le enseñe quién es Él, lo guíe a su voluntad, lo direccione, lo alinee al propósito que Él tiene para su vida. Y muchos no saben qué es ser redarguidos. Y el salmista dice: señálame cualquier cosa que hay en mí. Eso tendría que ser en tu oración, en tu intimidad con Dios. Muchos vienen y dicen: oh, hermano fulano de tal, viene el líder, viene el pastor, viene el encargado de los jóvenes, fulano de tal, joven, adulto, fíjese que Dios me puso esto en mi corazón. ¿Sabes qué? Sí, cierto, Dios ya me iba hablado. No, nunca sentiste redargüimiento, porque si Dios te hubiera hablado, te hubieras sentido redargüido y hubieras cambiado. Eso es lo que Dios ya te estaba hablando. Pero el problema es que no hay pasión, no hay amor por Dios. Y cuando tú amas a Dios, automáticamente Dios te pone esa sensibilidad. Cuando amas a Dios, Dios tiene, ¿verdad?, pone ese temor para no ofenderlo, para refrenarte. Mire lo que Dios me hablaba. Hay una gran diferencia. Dios me hablaba: hay una gran diferencia entre querer a Dios y amar a Dios. Y el problema de esta generación, que no ha aprendido a temer a Dios, porque ha aprendido solamente a quererlo y no amarlo. Querer es una forma de apegarnos a lo que nos hace sentir bien. Querer es apegarnos a algo, a alguien que nos brinda seguridad y nos satisface. O sea, el querer es más con el yo. Es un sentir de amor egocéntrico. O sea, yo quiero a alguien porque me hace sentir bien, me siento seguro, satisfecho. Pero el amar, en cambio, es un verbo. Es un verbo que se refiere a sentir un profundo respeto. Es un verbo que te hace sentir un profundo temor y entrega por alguien o algo. Eso es amor. Y el problema de la gente que quiere a Dios, le tiene un cariño, se siente bien, le gusta sentirse seguro. Pero cuando te toca a ti a enseñar si lo amas, si lo respetas, si le temes, hay muchos fallamos porque nomás queremos y no hemos aprendido a amar. Pero qué lindo es cuando hay gente que sabe amar al Señor, que sabe permanecer, que sabe perdurar, que en medio de las tentaciones o las ofensas sabe exaltar y bendecir el nombre del Señor a todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios me dijo: hay una diferencia entre quererme y amarme. Porque el amar es un verbo que se refiere a sentir un profundo respeto, un profundo temor y entrega por alguien o algo. Oiga bien, amar implica tener una conexión espiritual con la persona a cual tú amas. Oiga bien, fíjese la diferencia entre el querer, el amor egocéntrico, y el amar. El amar implica darlo tú por esa persona.
respetar tú a esa persona, darlo todo para que esa persona se siente bien. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Fíjese, imagínese que Jesús solamente nos quisiera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Nunca hubiera llegado a la cruz del Calvario. Pero cuando hubo amor realmente genuino hacia con nosotros, Él fue valiente hasta la muerte. Y por eso ahora tenemos acceso ante su presencia y acceso a venir aquí a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a muchos se les hace fácil contaminarse, oiga bien, para avanzarle con las redes sociales. Muchos se les hace fácil ver a la mujer ajena, como decía, hablar mal de las personas, porque solamente tiene un sentir egocéntrico hacia con Dios, pero no ha aprendido a amar a Dios de verdad. Hoy en día tú miras a personas que pecan ante Dios y ellos actúan normal, no les duele. Y Dios me decía fuerte, antes me decía fuerte en mi corazón hoy mientras oraba, como pecan como que si nada pasó. No hay un dolor, no hay un desespero porque las cosas cambian. Hermano, yo fui joven y cuando yo la regaba, él mismo testifica, yo testifico que cuando no sentía a Dios me sentía mal. Uno hasta se golpeaba, se irritaba. Si el de la droga se desesperaba para consumir droga, uno se desesperaba para que su presencia volviera a nosotros, para que su presencia volviera a ministrarnos, para que su presencia volviera a abrazarnos nuevamente. Y muchos pecan y no se desesperan. No hay deseo, desespero para que Dios cambie lo que está sucediendo. Oiga bien, joven, adulto, no hay desespero. Pecan y nomás andan todos trompudos atrás, afuera, o nunca llegan a la iglesia y llegan como que si nada pasó. Y fíjese lo que Dios me hablaba, mi siervo, intimando, me decía, cuando antes, mi hijo, cuando un joven, un adulto la regaba, se sentía esa compasión por esa persona, porque esa persona transmitía el dolor que él sentía fallarme a mí. Tú mirabas a un joven, un adulto postrado en la presencia y hasta tú dabas ganas de llorar con él, abrazarlo. Y hoy en día tú miras y hasta te da, tú mismo hasta al ver a la persona, hasta como que te sientes irado o desesperado. Hágase para allá, como dijo el siervo, hágase para allá. Y no que uno sea así, hermano. Uno tiene paternidad. Yo le decía a un guerrero, uno tiene paternidad, uno sabe amar a la congregación. El problema es que ay de aquel cuando Jehová esconde su rostro de ti. Ay del breve momento cuando Dios esconde su rostro de ti, dice Isaías, porque ese breve momento puede ser eternidad para ti. Puede ser años, meses, décadas. Cuando Dios se aparta de ti, ya no hay gracia, ya no hay favor, ya no hay sensibilidad, ya no hay alegría, ya no hay motivo por qué vivir. Pero qué lindo es cuando Dios te recoge con misericordia por un corazón que se arrepiente y teme al Señor con todo su corazón. Y muchos vienen y pecan y no hay un cambio, no hay un deseo, un desespero, porque no hay amor. Hoy en día las personas pecan y no les interesa cambiar su vida. Muchos jóvenes adultos no les interesa, no hay temor a Dios, porque el temor, cuando para obtener el temor se necesita amar al Señor. Y a lo mejor muchos no hacen el mismo pecado, pero Dios me hablaba, pero siguen siendo, como dijo mi hermana, los mismos mentirosos e insensibles a la presencia de Dios, sin querer arreglar sus vidas. O sea, hermano, ¿cómo se sentiría usted que usted vaya a una boda, a una fiesta, o vaya a un lugar y con mucho cariño, mucho respeto, su ex pareja esté ahí todo el rato? ¿Cómo se sentiría usted que su ex esposa, su ex esposo o su primer novio o lo que sea esté ahí? Usted hasta suda y se va, hermano. No se siente bien, se siente incómodo, ¿verdad? Ya me iba a persignar que no me pasara eso a mí. Pero se siente incómodo, se siente mal, ¿sí o no? Y muchos así vienen ante la presencia y no se sienten incómodos, les vale un cacahuate. Muchos jóvenes vienen o adultos con la noviecía, con la gente de arte, y no les importa lo que Dios piense de ellos. No hay un desespero, no hay una tristeza, porque nunca aprendieron a amar a Dios, aprendieron a quererlo. Sintieron su presencia, se sintieron chévere, como dijo el colombiano, se sintieron de chimba, pero nunca aprendieron a amar al Señor de verdad. Porque cuando tú amas a Dios, se transmite ese dolor, ese desespero, te interesa cambiar tu vida.
¿Cómo es que tú pecas y ya no estás cometiendo adulterio ni fornicación o viendo pornografía, pero se te está aconsejando de que ya no mientas, se te está aconsejando de que ya no andes haciendo esto, que des tus diezmos, tus ofrendas, que ya no andes de peleonero? ¿Cómo es que se te está aconsejando cuando tú pecas? Tú quieres dar lo mejor para Dios. Cuando tú pecas y amas a Dios como le estás aprendiendo a temer, tú ya no la quieres regar de ninguna manera, no importando si es el mismo pecado o es otro. You want to change, you want to be different. Y ese es el problema de la generación esta, de que no ha aprendido, Dios me hablaba, no ha aprendido a realmente temerme porque no me ama. ¿Porque no qué? No me ama. Porque realmente no está interesado en mí. Vuelvo y repito, cuando alguien antes la regaba, Dios me decía, se sentía esa compasión, se transmitía ese dolor. Hoy en día uno hasta le está profetizando más a la gente y orando más para que se quebranten, a que realmente ellos se humillen con Dios. Uno mismo quiere más y anhela más y desespera más de su levantamiento, que ellos mismos anhelen su propio levantamiento. No en posición, sino en Dios, en amarlo, en regresar a las primicias, al primer amor, a esa santidad, a esa pureza, a ese respeto con el amado, que cuando tú venías ante su presencia no había nada que te detenía, no había nada, no había límites, porque el gozo de tu Señor era tu fortaleza, tu alegría, tu motivo. Y para aquellos que aman y respetan a Dios, Malaquías 4:2, apúntelo. Malaquías 4:2 dice: pero para usted que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Qué lindo es eso, hermano. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Imagínense la promesa que Dios nos suelta en Malaquías, ya para ir terminando. Malaquías 4:2: pero para ustedes que temen mi nombre, que toman la decisión de temerme, que toman la decisión de amarme para respetarme, se levantará el sol de justicia, trayendo sus rayos salud, sanidad, prosperidad, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. O sea, en otras palabras, estarán saltando de alegría, de deleite, de felicidad, porque el Señor está con usted y conmigo. Saldrán saltando de alegría, de felicidad, porque hay un cambio genuino y hay un amor de verdad que ni el mundo ni el pecado puede removernos hacia con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, se toma la decisión. Tienes el deseo de amarlo. Y como dijo mi hermana, tenía este punto tremendo, este punto que Dios me dio. Y cuando tú amas, tú conoces al Señor, te entregas. Y cuando te entregas, lo empiezas a conocer más. Por último, el temor crece a través del conocimiento. Daniel 11:32: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjese, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Actuará. Daniel 11:32. Solo puede tener temor de Dios, reverencia, respeto y deseos de agradarlo aquel que realmente lo conoce. Por eso el mundo peca y vive como le da la gana, porque la gente no conoce a Dios. Pero cuando una persona lo conoce, su temor entra en su corazón y se esfuerza por agradarlo y cumplir su voluntad. Y mire lo que Dios habla de nosotros en 1 de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A saber cómo se obtiene el temor a Dios también nos lleva a saber cómo se manifiesta. Y como estuvimos aprendiendo, se puede ver el fruto a través del temor, la obediencia, cómo el Espíritu Santo mismo te pone un stop, te paraliza. Eres obediente al consejo por tu propio bienestar espiritual y emocional, y te sometes a la voluntad de Dios y haces lo posible para mantener tu corazón, tu mente y tu alma pura ante Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a seguir con mi pastor. Amén. Déselo fuerte con todo su corazón. Vamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a refrescar estos puntos. Amén. ¿Cómo se obtiene y se manifiesta el temor a Dios? Número 1 es tomando ¿qué? Una decisión. Número 2, amando a Dios. Ay, Dios mío. Amando a Dios de verdad. ¿Hay una diferencia entre querer y amar? Claro que sí, amén. Me encantó mucho porque dice: querer es apegarnos a alguien porque nos hace sentir bien, pero amar es dar un profundo respeto por alguien. Y número 3,
es entregarse y esforzarse para poder temer ¿a quién? A Dios. Amén.